Yo creo que ya se conectó la mayoría de los compañeros y de las compañeras, entonces, pues, vamos a darle un par de minutos más para que se puedan ir conectando. Mientras tanto, pues, me presento con ustedes. Mi nombre es Yuri Armando Franco López. Voy a ser su docente en el curso de Derecho Internacional Privado en la sección G durante este semestre. Entonces, pues, dentro del pensum de estudios ya es el curso 50 básicamente, entonces con este ustedes finalizan lo que es su décimo semestre y con lo que cierran cursos como tal. Entonces pues vamos a ir viendo ahí poco a poco las generalidades. Pues también me disculpo con ustedes que no pudimos compartir el día anterior la clase, tuve algunos inconvenientes. Sin embargo, pues les había compartido ahí una lectura previa para que ustedes empezaran a desencudriñar un poco más sobre el tema del derecho internacional privado. Entonces, pues ahí poco a poco vamos a ir llevando a cabo algunas actividades. Entonces, hoy en la mañana, pues aproveché a utilizar parte de la plataforma de Google Classroom, donde pues me voy a estar comunicando con ustedes para trasladarles pues cualquier tipo de información de esa cuenta. Comentarles que en su momento se les compartió el link en el que están ustedes conectados en este momento y también alguna matriz relacionada para que ustedes puedan formar sus grupos de estudio de aproximadamente 15 personas. Posiblemente vayan a haber algunos casos en los que definitivamente tenga que ser menos o posiblemente tuviera que aumentarse en algún caso especial la cantidad de compañeras y compañeros. Entonces también comentarles que ya hay una persona que me envió su listado de grupo, el grupo de José, ¿qué? Cristian Lemos. Entonces aquí les comparto el nombre de él. A él básicamente se le va a asignar el grupo 1. Y de igual manera, pues como vaya recibiendo yo los correos electrónicos, así se les van a ir asignando los grupos para las actividades que más adelante vamos a ir desarrollando. Entonces, parte de la forma en que vamos a ir trabajando, pues va a ser definitivamente a través de la plataforma de Classroom, donde se les va a ir compartiendo las diferentes actividades que vamos a ir desarrollando. También acá les voy a ir compartiendo las lecturas o las otras actividades que se vayan programando para desarrollar el semestre como tal. Les comento, el programa como tal de Derecho Internacional Privado, en este momento aún no se los puedo compartir, ya que ustedes han sido testigos de que la página oficial de la facultad, pues todavía no se tiene acceso por el tema del cierre de las instalaciones. Entonces, el programa que tengo, pues es anterior y quiero estar seguro de que efectivamente, pues, sea el mismo contenido que es el que encontramos a veces publicado en la plataforma. Entonces, pues quería darles como que estas primeras generalidades para que todos estemos en una misma sintonía. Si no estoy mal, miércoles y viernes es que vamos a tener este curso. Entonces vamos a tratar de tener en ciertos momentos conversatorios. A mí me gusta mucho que el estudiante participe y se involucre, porque, o sea, yo soy consciente de que ustedes ya están por cerrar el pensum de estudios, entonces ya el otro semestre o el otro año ustedes se van a meter a sus exámenes privados y pues necesitan ya tener un poco más de esa soltura, de hablar en público. Entonces, por esa razón es que también vamos a ir colocando los grupos para que ustedes empiecen ya a perder ese miedo escénico. Si no es que ya lo perdieron en los otros cursos, ¿verdad? Pero si no, pues esa va a ser parte de la temática. Sí me gusta que ustedes puedan expresarse, compartir sus ideas, sus experiencias, porque esto va a permitir que se enriquezca más el contenido y sea más dinámico también. Entonces, que no sea un curso más, sino que haya participación efectiva de ustedes. Por esa misma manera, pues no les dé pena a ustedes encender eh, su cámara, ¿verdad? Cuando participen, porque precisamente es un poco más dirigido, siento yo, esa interrelación entre estudiante y docente. Entonces, pues, instarlos a que puedan encender su cámara
Si ustedes gustan en todo momento o si el tema de la conexión es un poco limitado, pues solo cuando sea necesario. Posiblemente, y tomamos en consideración también que este semestre se vuelve atípico, en este caso por la modalidad virtual, en que estamos en temporada de lluvias y en cualquier momento a cualquier compañera o compañero, pues se le puede ir la señal por el lugar en el que se encuentre, por alguna tempestad, etcétera y todo. Entonces, todo ese tipo de situaciones pues son comprensibles. En la medida de lo posible, pues ustedes me lo hacen ver si les pasara esa situación, ya sea dentro de la cátedra normal o bien en su examen que se esté llevando a cabo en su momento oportuno. O sea, solo son generalidades que ahorita pues les comparto, en lo que les dábamos tiempo a los otros integrantes de esta sección para que pudieran ya conectarse como tal. Había una situación que veía que no todas las personas que están asignadas al curso se han conectado a la plataforma de Google Classroom. Entonces, si ustedes tienen esa experiencia con alguna de las personas que conozcan, que no se ha sumado todavía, pues que le puedan comentar para que tengamos nosotros realmente ese listado de la cantidad de personas que están asignadas al curso. Ahorita, por ejemplo, tenemos 237 estudiantes. La semana pasada eran 188, luego subió a 215. Hoy en la mañana eran 234 y ahorita pues ya se sumaron 3 alumnos más. Yo considero que sí vamos a estar sobre los 250 estudiantes. Entonces, pues para comentarles ya esas generalidades, yo creo que ya se sumó la mayor parte de los compañeros que van a estar dentro de esta sesión. Entonces, pues vamos a empezar ya la clase como tal. Entonces, pues bueno, nuevamente sean bienvenidos. Vamos a hablar un poco de las Buenas generalidades. tardes, licenciado. Buenas tardes, mucho gusto. Pues básicamente en este curso trataremos acerca de lo que significa el derecho internacional privado. Asimismo, pues cuál es su diferencia o la diferencia que este guarda, por ejemplo, con el derecho internacional público. Ustedes el semestre anterior pues ya recibieron derecho internacional público 1 y ahora pues van a recibir derecho internacional público 2. Entonces ya más o menos sean ustedes asemejados sobre el tema de las convenciones de Viena, sobre las relaciones diplomáticas, sobre las relaciones consulares, creo que les toca este semestre, y toda la relación básicamente que se da entre estados. Mientras que ahora pues vamos a ir encontrando esa diferencia porque ahora vamos a tocar nosotros el tema del derecho privado como tal. En este caso pues de forma internacional y nos vamos a dar cuenta que nos vamos a cambiar del ámbito directamente estatal al ámbito privado, es decir, a las relaciones entre personas. Que por ejemplo, si ustedes más adelante van a ser jueces, por decirles un ejemplo, les va a tocar aplicar mucha de esta situación, de esta temática al momento de poder impartir justicia, porque aunque sea una relación entre particulares, siempre van a necesitar de un órgano jurisdiccional para que pueda definir o decidir cuál va a ser, por ejemplo, la legislación aplicable. Entonces, pues esto lo vamos a ir viendo más adelante de una forma progresiva, pero pues básicamente esto es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, dentro de estas generalidades, primero vamos a ir analizando lo que son los antecedentes del derecho internacional privado, por ejemplo, desde lo que es la antigua Grecia hasta lo que es ya en este caso pues la época contemporánea. Y también pues vamos a presentar lo que son los fundamentos convencionales, los fundamentos constitucionales y legales, en este caso el derecho internacional privado guatemalteco. También vamos a tocar un poco el tema de la relación que tiene el derecho privado con diferentes ramas del derecho privado. Posiblemente pues también vamos a abordar ya en otra etapa la relación que tiene con el derecho internacional como tal. Entonces pues van a ser disciplinas, por ejemplo, para instruirlos un poquito. Y de hecho creo que ya con el glosario que ustedes trabajaron el día miércoles, empezaron a hacer este ejercicio, se dieron cuenta que tiene demasiada relación, por ejemplo, con el derecho civil, con el derecho notarial, en esa primera fase que ustedes fueron analizando, y también, por ejemplo, con el derecho mercantil por la parte de contratos.
Entonces, pues de esa cuenta, por ejemplo, tenemos la relación con el derecho civil, con el derecho comercial o el derecho también laboral, por ejemplo, con el derecho agrario, el derecho de minería, por ejemplo, el derecho de navegación y con el derecho internacional privado como tal. Entonces, por ejemplo, ustedes recordarán que en los primeros años de la carrera, pues ustedes veían lo que era el derecho civil, luego el derecho procesal civil. De igual manera, pues fueron conociendo lo que era el derecho mercantil, recibieron mercantil uno, 2 y creo que hasta el 3 se quedaron, o es el que están recibiendo en este momento, los notariados del uno al 4. Entonces, pues esos son como que la forma que nos va regulando. Entonces, si por ejemplo tomamos como referencia el derecho civil, pues recordemos qué es el derecho civil. Va a ser una rama del derecho que, por ejemplo, va a estudiar lo que son las actividades habituales y corrientes del ser humano. En este caso, pues a lo largo de toda su existencia. De esto, pues se van a desprender, por ejemplo, lo que son las normas sobre las personas y las normas sobre la familia, por ejemplo, el tema del patrimonio, el tema de los bienes, la sucesión por causa de muerte, las obligaciones, las fuentes de las obligaciones, los contratos como tal. Entonces, esto que les comento ahorita, pues creo que ustedes ya lo van a ir asociando un poco con la lectura preliminar que le dieron ustedes al Código de Bustamante, que para muchos pues es nuevo este término, del término o del Código de Bustamante, que se refiere directamente al Código de Derecho Internacional Privado, precisamente que se adoptó en La Habana, Cuba, y pues este señor Bustamante fue un abogado que fue el que se encargó de redactar básicamente este proyecto de Código Internacional Privado, que la mayoría de los países de Latinoamérica lo han adoptado. Entonces, creo que ustedes dentro del derecho internacional público del semestre pasado empezaron a analizar un poco acerca de lo que era las fases de un tratado o de un convenio. O sea, cuál era su forma de que naciera la vida jurídica. Por ejemplo, cuándo es que se ratifica, cuál es ese procedimiento para que Guatemala pueda aceptar como válido un instrumento a nivel internacional y cuáles son las condiciones para su estricto cumplimiento. No sé si alguien de repente me puede apoyar para recordar un poco sobre esos temas. Compañeros, no sean tímidos. ¿Alguien que me quiera ayudar? Dígame, Lick. Pues, ¿qué se recordará usted, estimado Orlando, relacionado al tema de cómo es que básicamente se adopta un instrumento internacional por Guatemala? Por medio de tratados. Ajá. Sería lo que yo me acuerdo, por tratados. No se me viene el nombre, pero convenios, tratados y convenios. Muy bien, muchas gracias, Orlando. Vaya, Alex. Pues, regresando un poquito a esa parte, como desconozco qué es el tema que o las generalidades que les ha dado su docente de Derecho Internacional Público, pero básicamente Guatemala pues tiene que adoptar un tratado que se maneje a nivel internacional, ya sea entre dos estados o entre dos o más estados. Puede ser un convenio bilateral, trilateral o multilateral. Puede ser adoptado, por ejemplo, en el seno de las Naciones Unidas, en el seno de la Organización de los Estados Americanos, etcétera. Entonces, pues eso va a crear una vinculación entre los estados contratantes como tal. De esa cuenta, pues Guatemala primero debe de conocer esos tratados y hacerlos parte de esa normativa interna. Entonces recuerden ustedes que está la famosa pirámide de Kelsen, donde están los tratados y convenios en materia de derechos humanos, está la Constitución Política de la República de Guatemala, que para muchos es disyuntiva si está a la par, encima o abajo. Yo soy de la postura que la Constitución pues prevalece siempre sobre el ordenamiento jurídico interno y está a la par en este caso
de la legislación internacional. Y para ese efecto, pues la propia Corte de Constitucionalidad es la que debe en su momento de hacer ese análisis convencional sobre esos artículos que no sean lesivos, que no choquen o que no sean contrarios al ordenamiento jurídico guatemalteco, principalmente el de la Constitución y el de alguna norma inferior, o sea, algún acuerdo, algún reglamento, alguna ley, etcétera. Entonces, pues, para que nazca a la vida jurídica, pues recuerden ustedes que primero debe de conocerlo el Congreso de la República, debe de publicarse en el diario oficial y pues también luego de eso pues debe de ratificarse por el Estado contratante haciendo el depósito correspondiente. Entonces, pues, como les digo, estos son como generalidades que posiblemente ustedes ya los hayan visto o lo vayan a ver hasta este momento en el curso de Derecho Internacional Público 2. Pero básicamente les hago este pequeño resumen o análisis porque básicamente desde el momento que se adopta un instrumento internacional, eso obliga al Estado de Guatemala como tal a cumplir de forma forzosa o obligatoria el contenido de esa, digamos, de ese tratado, de esa convención, etcétera. Puede ser que Guatemala haga alguna reserva sobre algún artículo específico. Cuando hablo de reserva, es decir, que no está de acuerdo con el artículo 1, el 5, el 10 del convenio, entonces indica que acepta todo el contenido de los demás artículos, a excepción de esos artículos, ya que esos colisionan con el derecho interno. Y de esa cuenta, pues no pueden entrarse a conocer en ese momento porque el Estado de Guatemala no tendría esa capacidad de poder cumplir ese compromiso internacional. Y digamos que todo esto deriva al momento de que Guatemala acepta este tratado, lo firma, como les dije, con otros estados. Entonces, por ejemplo, pensemos aquí cerca, Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras. En el Triángulo Norte, pues nos vamos a México. En Estados Unidos, pues casi que toda Sudamérica ha adoptado este convenio internacional denominado Código de Bustamante. Entonces, esto crea como que ese cúmulo para decir de que es una norma internacional que es aceptada por todos estos países. Entonces, cuando exista un conflicto de normas, Guatemala tiene que respetar la legislación, por ejemplo, de Argentina, y Argentina tiene que respetar la de Guatemala. Cada país, por ejemplo, tiene una legislación diferente en diferentes temas o aristas. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? El tema del matrimonio. Puede ser que en Guatemala se acepta el matrimonio solo de mayores de edad. Puede ser que en Nicaragua pueda hacerse por menores de edad, etcétera. Entonces, cada lugar pues va a tener una diferencia de cómo es que esto se va llevando a cabo. No sé si hasta el momento me estoy dando a entender, compañeros. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, pues, solo para hacerles como que ese recuento, ¿verdad? Por ejemplo, no solo con el derecho civil es que va a tener esa relación el Estado de Guatemala, o en este caso el derecho internacional privado, sino que se va a relacionar con el derecho comercial, con el derecho laboral, con el derecho agrario, el derecho minería, etcétera. Entonces, todos estos pues, van a regular una área, un campo específico del derecho, que en este caso pues no va a ser ya a lo interno, o sea, no solamente al derecho civil como tal que se norma a través de los juzgados donde se le busca justicia, sino que va a ser ya esto a nivel internacional. Ya más adelante pues les voy a dar un ejemplo para que ustedes vayan comprendiendo cómo es que esto se va desarrollando. Pero entonces, digamos que este derecho internacional privado se circunscribe básicamente a lo que es el establecimiento de reglas, de normas o tal vez de directivas que regulen lo que son las relaciones privadas internacionales. Entonces, por ejemplo, relaciones de tráfico externo que se entablan, en este caso, entre sujetos de derecho privado o de sujetos privados. Es decir, que entonces, por ejemplo, en este curso vamos a desarrollar los contenidos teniendo como puntos de relevancia básicamente que
que sean de utilidad para ustedes en lo que es el aprendizaje, la comprensión eficaz de las diferentes instituciones jurídicas que en este caso el derecho internacional privado genera y su aplicación, en este caso, dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Entonces, pues, como les digo, vamos a tratar de ir comprendiendo esta parte y quisiera que, para que vayan perdiendo un poquito el miedo, me puedan ayudar. Entonces, vamos a ver 3 diapositivas ahorita que quisiera que ustedes me ayuden. Entonces, quisiera que 3 personas puedan participar y que cada persona me lea una diapositiva con los 13 párrafos que aparecen ahí. Boylik. Por favor, muchas gracias. Dice María, residente y nacional guatemalteca. Se casa en nuestro país con David, nacional alemán, con residencia en Guatemala. Decide al cabo de 2 años de matrimonio y aún sin hijos mudarse a Alemania. Ahí María constituye una empresa que al poco tiempo se vuelve exitosa. En tanto, David se desempeña como médico en una clínica de renombre. Luego, 3 años de vivir en Alemania, tiene una hija a quien le da el nombre de Emma. Cuando la niña tenía 4 años, María se ve obligada a regresar a Guatemala, dado que se encontraba muy grave. Con la autorización de David, regresa acompañada de su hija. Pocos meses después, María se reencuentra con un antiguo novio en Barberena y ante la enfermedad que continuaba aquejando a su madre, sumando a las desavenencias que tenía con David desde hacía poco más de 1 año, decide permanecer con la niña en Guatemala, sin contar para ello con el beneplácito de aquel. Además, para desarrollarse laboralmente en nuestro país, decide instalar una sucursal de la empresa que mantenía en Alemania. Muy bien, muchas gracias, don Orlando. Ahora vamos a pedirle ahí a alguien más que nos ayude con la siguiente diapositiva. Boylik. Por favor, José, gracias. En tanto, David solicita judicialmente la restitución de la niña y paralelamente inicia el juicio de divorcio. María le exige, a su vez, alimentos a favor de Emma, pero acuerda regresar a Alemania temporalmente para obtener ahí el divorcio y la tenencia de la hija, para lo cual pide que se le autorice judicialmente a cambiar la residencia de la niña a Guatemala. Solucionadas estas cuestiones, vuelve a Guatemala con la hija, que mantiene un amplio contacto con el padre, quien periódicamente la visita y la lleva a Alemania en épocas de receso escolar. Finalmente, María se casa con Juan, aquel novio de la adolescencia, para lo cual tiene que tramitar el reconocimiento del divorcio ordenado por el juez alemán. A su turno, luego de una fuerte crisis económica, la empresa que tenía en Alemania entra en un estado de insolvencia que lleva a la disolución y liquidación. Esta situación tiene impacto en la sucursal que tenía en nuestro país, dado que un acreedor solicita la apertura de un procedimiento de quiebra en la Guatemala. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿alguien más me apoya con la siguiente, por favor? Yo creo que don Pablo me levantó la mano ahí, por favor. Si gustas, Bueno, está bien, entonces, Kimberly, por favor. Gracias. Okay. Superadas estas circunstancias, María decide instalar la sede principal de su empresa en la Guatemala, aunque sigue comercializando con compañías europeas, principalmente alemanas y francesas. Para ello, celebra una serie de contratos de compraventa internacional de mercaderías, de transporte y seguro, entre otros negocios jurídicos. Muchos de ellos son celebrados a través de medios electrónicos para economizar gastos. La vida de María, David, Emma y Juan transcurre sin más sobresaltos durante varios años, hasta que fallece David en Alemania, dejando como herederas a Emma, ya de 20 años, a su segunda esposa y la hija que tuvieron hace 6 años. Muy bien, muchísimas gracias, Kimberly, Orlando y José por apoyarme en esta presentación. Cuénteme, don Pablo. Creo que don Pablo me levanta la mano, pero
Muy bien. ¿Qué opinión les merece a ustedes esta lectura de lo que acabamos de ver? Tal vez ustedes me pueden dar su punto de vista, qué elementos ustedes ubicaron o qué opinión les merece a ustedes básicamente este ejemplo que estamos viendo. ¿Alguien? Y, pues, por ejemplo, yo acá tengo unas preguntas generadoras. Estas me van a servir para que ustedes empiecen a generar sus dudas o tratar de formular respuesta a estas incógnitas que se aparecen acá. Por ejemplo, ¿cuántas relaciones jurídicas ustedes lograron identificar en este relato anterior? ¿Cómo determinan, por ejemplo, quién es en cada caso el juez competente para poder resolver esas distintas controversias? O en este caso, pues, ¿cuál es el derecho que ustedes pueden aplicar? Básicamente, pues, si vemos en este relato inconcluso, podemos apreciar un número significativo de relaciones jurídicas que lo que hace es poner en contacto a ordenamientos de diferentes países. Que se dieron cuenta, aquí aparecía el tema de Alemania y el tema de Guatemala. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos lo que era un régimen matrimonial. Por ejemplo, veíamos también el tema del divorcio, el tema de una responsabilidad parental. También podíamos evaluar el tema de alimentos, el tema de una restitución internacional de los niños. Por ejemplo, existe también un tema del régimen societario. Está también, por ejemplo, el tema de insolvencias, está el tema de contrato, está el tema de comercio electrónico y está también el tema de las sucesiones. Entonces, este relato me permite que ustedes puedan comprender cómo efectivamente en algo tan pequeño se pudo sumar lo que es el derecho civil, lo que es el derecho mercantil, lo que es el derecho notarial, el derecho de familia, el derecho societario, etcétera. Entonces, son muchos conflictos que pueden nacer de una relación que en este caso se da ya sea en Guatemala o se da en Alemania. Entonces, por eso es que nos interesa poder comprender quién es el juez que va a ser competente para poder resolver esas controversias, porque cada quien lo puede plantear en su país de origen. Entonces, alguien lo va a tener al final. ¿Quién va a ser? Eso es lo que nos va a permitir poder descifrar básicamente esta disciplina que es el derecho internacional privado. Entonces, por ejemplo, ¿qué derecho va a aplicar usted? ¿Qué va a ser necesario para que se puedan reconocer estos efectos extraterritoriales a las distintas situaciones que estamos viendo? Entonces, tanto como estas y otras preguntas conexas precisamente son las que se va a ocupar, en este caso, pues el derecho internacional privado. Ahora, pues ya estamos nosotros como que en estas condiciones de poder buscar un concepto más preciso de lo que es el derecho internacional privado, porque ya estamos conociendo que existen problemas que desean o necesitan ser solucionados. Entonces, tal vez a ustedes les gusta un poquito el tema del fútbol o les gusta un poco la música y vamos a tocar un tema tal vez un poquito más de auge. Por ejemplo, el tema de Piqué y Shakira. Entonces, para los que les gusta el tema de la farándula, pues vaya, ellos se acaban de separar, están entre que regresan, que no regresan, que por una supuesta infidelidad, entonces posiblemente se van a divorciar, posiblemente Shakira regresa a Colombia, a su país de origen, o se va para Estados Unidos, a Miami, entonces posiblemente Piqué se queda en España, o él también se traslada para otra ciudad. Si se divorcian, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la división de los bienes que tenían, con lo que haya hecho Shakira, por ejemplo, en España o lo que ella tenga en otro país? De igual manera, pues las inversiones que pueda tener Piqué, ya sea en España, en Oriente Medio, etcétera, y toda esa cuestión. ¿O a quién le va a quedar la custodia de los hijos? Si se van a quedar con Shakira, si se van a quedar uno, etcétera. Tantas situaciones que se pueden dar en un caso concreto, ¿verdad? Que les puede servir a ustedes como para ir desarrollando otro tipo de actividad para ir comprendiendo básicamente pues lo que es el derecho internacional. Pero igual pues no quiero aburrirles mucho. Entonces vamos a ver lo que son unas definiciones del tema del derecho internacional privado.
Entonces, igual, pues quisiera pedirle favor a otras personas que no hayan participado, si me ayudan con la lectura de estas definiciones. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, David, bienvenido. Bustamante, el conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados cuando ha de aplicarse a las relaciones jurídicas que puedan estar sometidas a más de una legislación. Antonio Bogiano, quien sostiene el derecho internacional privado es la parte del derecho de las relaciones entre los ordenamientos jurídicos que tienen por fin armonizar los ordenamientos para lograr una justa solución uniforme de los casos que trascienden en el ordenamiento y se conectan con varios. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que me ayude con estas otras definiciones? Si quieren, leen dos definiciones cada una de las personas que participen, por favor. Sí, Grisel. Si usted le ayudo. Por favor, gracias. Antonio Bogiano, quien sostiene el derecho internacional privado, es parte del derecho de las relaciones entre los ordenamientos jurídicos que tiene por fin armonizar los ordenamientos para lograr una justa solución uniforme de los casos que trascienden un ordenamiento y se conectan con varios. Werner Goldsmith, el derecho internacional privado es el conjunto de los casos jus-privativas con elementos extranjeros y el de sus soluciones descritos los casos. Y el de sus soluciones descritos los casos y sus soluciones por normas inspiradas en los métodos indirectos, analítico y sintético judicial y basada las soluciones y descripciones en el respeto al elemento extranjero. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Le leo las otras definiciones. Por favor, Kimberly, muchas gracias. Inés Weinberg, el derecho internacional privado está formado por las normas que determinan la ley aplicable a las relaciones jurídicas vinculados a más de un Estado. Ricardo R. Balestra, el derecho internacional privado es aquella rama del derecho privado cuyo objeto es el estudio y la regulación de las relaciones jurídicas en que participan uno o más elementos ajenos a la soberanía legislativa nacional. Ricardo Sucherino, el derecho internacional privado es la rama del derecho internacional que tiene por objetivo el estudio y la regulación de todas las relaciones jurídicas que tiene uno o más elementos extraños a la órbita de la soberanía legislativa nacional. Estela Maris Bioca, el derecho internacional privado es aquel que comprende y regula las relaciones jurídicas que tienen un elemento ostensible u oculto extraño al derecho local, sin previamente analizar su naturaleza esencial. No importa que ella sea de carácter civil, comercial o penal, es suficiente que uno de los intereses comprendidos sea de una persona privada y que a su respecto se plantee el problema de la ley que la reglamenta y de la jurisdicción completa. Competente era. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿alguien más que me apoye con la definición que nos da Dreisine de Clor, por favor? Básicamente, y en una aproximación inicial, podemos decir que el derecho internacional privado es una rama del derecho privado que se ocupa del estudio de los casos jus-privatistas con elementos extranjeros y de sus soluciones. Esta rama del derecho aspira a reglamentar jurídicamente el tráfico externo, es decir, aquellas relaciones y situaciones cuyos elementos no se realizan en una sola esfera jurídica y por lo tanto no quedan captadas por un solo ordenamiento.
Creo que tiene el Licenciado, micrófono tiene apagado, su licenciado. micrófono apagado. Cierto, la segunda vez que me pasó, disculpe. Pues les agradezco ahí por la lectura que hicieron. Si se dan cuenta, hay muchos elementos que se repiten dentro de todo este cúmulo de definiciones. De esta cuenta, pues básicamente podemos apreciar que los elementos en común o los más explícitos que se encuentran es, por ejemplo, que existe una relación privada, que hay también una presencia de elementos extranjeros o foráneos. También, por ejemplo, que tienen una relación con el derecho nacional o con el derecho local, según el vocablo que ellos utilizan. También que existe lo que es una relación o coordinación entre dos o más ordenamientos jurídicos. Pero para que nosotros podamos aplicar básicamente estos conceptos, tenemos que tener un ordenamiento jurídico que nos guíe, que nos regule sobre cómo es que se va a llevar a cabo de esta situación. Entonces, ¿dónde creen ustedes que podemos encontrar el fundamento legal aplicable a estos casos acá en Guatemala? Licenciado, ¿sería en el Código Civil? No, José. ¿En la Constitución Política? No necesariamente. Hay otra norma que va a ser la que nos va a guiar sobre el tema del derecho internacional directamente acá en Guatemala. O sea, lógicamente la Constitución sí va a tener como que la guía, porque a través de los artículos 44 y 46 constitucionales, usted va a encontrar que es la forma en que pueden ingresar al ordenamiento jurídico guatemalteco todo el tema de los tratados internacionales. Pero para lo que regula realmente el tema del derecho internacional privado, va a ser otra norma muy, muy específica aquí. Muchos la ubican y precisamente alguien acaba de dar la respuesta por acá, Wilfredo Neftalí Gómez Chilel. Dice que es la ley del organismo judicial. En efecto, ustedes van a encontrar en la ley del organismo judicial un apartado que regula básicamente todo lo que es el tema de el derecho internacional privado. Entonces, tienen ustedes su ley de organismo judicial. Les voy a pedir que la logren ubicar si la tuvieran en digital o en físico y que vean básicamente lo que son los artículos 24 al 35. Entonces, ahí van a encontrar ustedes básicamente esta parte que va a ir definiendo de una manera escueta, por así decirlo, todo lo que norma al derecho internacional privado. Entonces, acá encontramos, por ejemplo, que a nivel nacional se va a regular por la ley del organismo judicial y a nivel internacional por el Código de Bustamante o el Código Internacional Privado. Por ahí les puse una imagen de la persona a la que se le debe este código de Bustamante, ¿verdad? Entonces, a las personas que ya estén viendo ahorita o ojeando un poco el tema de la ley del organismo judicial, básicamente van a encontrar los artículos relacionados al estatuto personal, a lo que es la calificación, a lo que son los derechos adquiridos, la situación de los bienes, las formalidades externas de los actos, la forma o la validez de estos actos, el lugar donde se deben de cumplir, el pacto de sumisión, el sometimiento voluntario, lo que desarrolla la parte procesal, lo que es la parte de la jurisdicción y del derecho extranjero. Entonces, pues, esas son parte de lo que vamos a encontrar nosotros dentro de la ley del organismo judicial y dentro del código de Bustamante. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el primer capítulo lo relacionado al tema del domicilio, la nacionalidad, a las personas individuales y las personas jurídicas. Más adelante, pues, en otros capítulos vamos a ir viendo ya un poco más del tema de comercio y cuestiones de esa índole, pero para no adentrarles tanto dentro de esos conceptos, para no recargarles ahorita, pues vamos a hacer ese análisis dentro de esta parte. Entonces, ¿lograron ubicar ustedes estos tópicos dentro de su ley del organismo judicial? Del artículo 24 al 35, ¿verdad, licenciado?
Sí. Artículo 24 al 35. Bien. Sí están la mayoría ya viendo su ley de organismo judicial. Sí, licenciado. Ah, perfecto. Es que sí quiero que ustedes vayan acompañándome en esto para que no crean que es algo que me estoy inventando, sino que ustedes puedan ir generando pues ya ese conocimiento y que se vayan empapando también un poco de los temas de latín que les va a aparecer por ahí, que la Lex Fiori, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que vayan teniendo ustedes ese alcance dentro de todo este tema. Y pues ahora ya nos permite entonces crear una definición propia, por así decirlo, de lo que es el derecho internacional privado. Y, por ejemplo, podríamos ya decir ahora, con todos esos elementos, ya viendo cuáles son los ordenamientos jurídicos que aplican dentro de los casos concretos, que el derecho internacional privado, pues básicamente va a ser esta rama del derecho que se va a ocupar de lo que es el estudio del llamado derecho de gentes o bien del derecho que va a regular la situación jurídica de las personas, en este caso, en el ámbito internacional. De esa cuenta, pues el objeto de estudio del derecho internacional privado van a ser esas normas internas de los estados, en este caso, por ejemplo, en materia civil, los tratados internacionales, los convenios, los acuerdos entre naciones, así como también ese papel que desempeñan los organismos internacionales en materia de regulación del derecho de las personas. Entonces aquí básicamente configuramos nuevamente que existe, por ejemplo, la ley de organismo judicial que va a tratar el tema directamente del ordenamiento jurídico interno y va a estar la parte internacional a través del Código de Bustamante, que también vamos a amarrarlo con lo que decía la compañera hace algunos minutos, precisamente con el tema de la Constitución Política de la República de Guatemala, principalmente pues en los artículos 44 y 46 constitucionales. Vamos a encontrar otros artículos que van a desarrollar, por ejemplo, las funciones del presidente de la República, o vamos a encontrar también la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo legislativo, que van a ir normando otras funciones específicas de cada uno de estos entes. Por ejemplo, el organismo legislativo, entre sus funciones de crear leyes o de promulgarlas, en el caso del organismo ejecutivo, que va a tener contemplados a los diferentes ministerios de Estado, entre estos, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Economía, que van a tener mucho que ver con estas relaciones internacionales. También había un compañero que nos platicaba acerca de el Código Civil. También, por ejemplo, podemos sumarle el Código de Comercio o el Código de Notariado, porque van a ser los instrumentos que los jueces van a tener que utilizar y analizar para poder emitir sus pronunciamientos y definir realmente cuál va a ser esa normativa aplicable o cuál se está vulnerando en determinado caso. Disculpen. Entonces, pues, acá regresamos nuevamente a descubrir cuál es esa otra rama que también va a tener cierta relación y que a la vez pues va a ser totalmente diferente, que en este caso es el derecho internacional público. Para ustedes, tal vez me ayudan, ¿qué es el derecho internacional público? Alguien que me pudiera recordar, ustedes que ya sacaron casi que los 100 puntos en el curso anterior. ¿Qué es el derecho internacional público? ¿Sí, David? Es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados. Uh-huh. Muy bien, estamos bien. ¿Alguien más que me quiera ayudar? El derecho internacional público es la rama del derecho público exterior que estudia y regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias. Muy bien, muchas gracias, don Orlando. Efectivamente, pues dentro de lo que dijeron esas dos personas podemos armar pues esa definición. Va a ser igual que todas las definiciones de derecho. Va a ser un conjunto de normas jurídicas que van a regular, en este caso, lo que son las relaciones entre estados. Va a establecer, por ejemplo, lo que son los derechos y los deberes de los estados
que deben de cumplirse ante la comunidad internacional, o sea, ante el seno de las Naciones Unidas, ante la Organización de los Estados Americanos, en el caso pues de los países de América. En Europa pues van a tener sus propios órganos, igual en Asia, etcétera. Pero para el efecto nuestro, pues la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas como tal, y pues van a haber entes internacionales que van a, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, que van a ir regulando pues otros tópicos específicos. Entonces, pues básicamente se van a determinar a través del derecho internacional público lo que son las competencias de cada estado y la reglamentación que va a ser de observancia general dentro de las organizaciones y las instituciones de carácter gubernamental. Pero entonces, por ejemplo, el derecho público va a ser el que va a tañir esa relación o esa conservación del pueblo público. Entonces, si vemos como una diferencia entre el derecho internacional público y el privado, pues básicamente el derecho internacional público sería ese conjunto de normas jurídicas que va a regular las relaciones entre los estados, o sea, entre los países o los sujetos del derecho internacional. Mientras que en el derecho internacional privado, básicamente va a ser igual un conjunto de normas jurídicas que en este caso van a regular las relaciones entre estados y entre particulares o digamos que, o sea, puede ser entre dos particulares y el Estado pues va a estar, digamos que, presente en todo en este proceso, que al final pues este derecho internacional privado lo que va a buscar a través de ese conjunto de normas jurídicas va a ser poder determinar cuál va a ser la norma aplicable como tal en los casos de que exista una vigencia simultánea de normas jurídicas de más de un estado como tal. Entonces, pues con esto creo que logramos captar un poco lo que son las definiciones. No sé si alguien tiene dudas hasta este momento. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pues básicamente lo que platicábamos dentro de esa naturaleza del derecho internacional privado, pues existen como que tres puntos de vista. El punto de vista que es una rama del derecho internacional en general, otros que creen que es una rama del derecho internacional público y otros que consideran que es una rama directamente del derecho privado como tal. Entonces, para comprender mejor, pues vamos a ver estas definiciones, porque básicamente pues esto puede tener diferentes connotaciones jurídicas o diferentes formas o sentidos de interpretación. Entonces, digamos que la primera interpretación va enfocada a que los estados en sus relaciones recíprocas o dentro de la comunidad internacional es que se va desarrollando dentro de esta rama del derecho público. En segundo sentido, por ejemplo, decimos nosotros que es esta situación que puede ser dirigida a los particulares, en este caso, en su calidad de ciudadanos de estados diferentes. O sea, lo que veíamos, por ejemplo, Alemania y Guatemala, o lo que platicábamos de Shakira y Piqué, que uno es español, la otra es colombiana, posiblemente ella tiene la nacionalidad española también. Entonces se rigen muchas veces por distintas leyes, que en este caso, pues más adelante vamos a ver lo que es la ley del domicilio, no en esta clase, sino más adelante, ¿verdad? Pero básicamente esto genera que se tenga que regir por sus propias leyes o eventualmente pues estos conflictos deban de analizarse dónde se va a hacer ese reclamo como tal para poder aplicar la legislación de un determinado país porque está dentro de esa jurisdicción internacional. Porque ustedes ya vieron el tema de jurisdicción, de competencia, entonces pues no voy a entrar muy de lleno a este tema. Entonces aquí encontramos lo que es el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Y pues también, por ejemplo, vamos a encontrar diferencias entre estas ramas. Esta diapositiva pues quedó un poquito más pequeña y posiblemente al terminar la clase o mañana se las voy a ir subiendo al Classroom para que las puedan tener y las puedan ir analizando también para que no se compliquen mucho. Entonces, por ejemplo, el derecho internacional privado, básicamente dijimos que es esa rama del derecho que va a regular las situaciones jurídicas en el ámbito internacional.
El derecho internacional público, pues básicamente va a establecer esos derechos y deberes de los estados dentro de esta esfera internacional o dentro de la comunidad internacional. El derecho internacional público, pues básicamente va a regular esas relaciones, mientras que el derecho internacional privado lo que va a hacer es que, o sea, son esas normas internas que tienen los estados en materia civil, los tratados internacionales, los convenios y la forma en que se van a aplicar básicamente dentro de los diferentes ordenamientos. Entonces, básicamente, pues esa es como que la diferencia que tienen como tal. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, no para que más o menos vayan recordando ustedes que cuando hablemos del derecho internacional privado, pues vamos a encontrar muchas acepciones que nos van a ir haciendo referencia siempre al mismo tema. Por ejemplo, ustedes van a encontrar el derecho internacional privado como el jus gentium, el derecho de gentes, el jus gentium, en este caso privatum, porque, o sea, están estas excepciones en latín relacionadas al derecho internacional público, pero también en este caso al derecho internacional privado. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar lo que es el conflicto de leyes, la colisión de leyes, limitas o la cortesía, el derecho extraterritorial, el derecho intermunicipal, el derecho a las jurisdicciones combinadas, el derecho internacional jurisdiccional, el derecho intersistemático, el derecho polarizado, la elección de las leyes, el law of nation, el derecho interespacial, la teoría de la extractividad y las leyes, entre otros. Entonces, estas pues serían algunas de las generalidades que podríamos nosotros abordar en esta primera sesión para que pues ya tengan ustedes como que estas primeras generalidades. Ya pues la próxima sesión pues vamos a ver un poquito de lo que son los antecedentes, ¿verdad? De cómo es que nace el derecho internacional privado, por ejemplo, desde la Grecia clásica, el privilegio que tienen los extranjeros durante todo ese proceso, digamos, ya cuando llegamos a la Edad Media, que siempre es necesario que ustedes puedan saber de dónde es que esto va naciendo, porque básicamente de esa forma es que vamos comprendiendo nosotros cómo es que van evolucionando los diferentes sistemas de aplicación de la ley. Por ejemplo, la personalidad que tienen las leyes, por ejemplo, el término entre el jus civil y el jus gentium. Tal vez ustedes vieron estos términos cuando estaban en derecho romano. Entonces, pues vamos a empezar a recordarlos otra vez. Vamos a ver un poco el tema de la territorialidad de las leyes. Yo creo que ahorita que dieron esa primera ojeada a la ley del organismo judicial, ustedes ya pudieron encontrar, por ejemplo, la Lex Fiori, ¿verdad? Entonces ahí van a ver cuál es la ley que va a aplicar y vamos a comprender por qué es que ahora en nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco encontramos nosotros básicamente todos estos conceptos, que no es porque el legislador se le ocurrió ponerlos en la legislatura pasada porque se miraban bonitos y empatábamos con otros ordenamientos jurídicos de otro país, sino que es porque todo esto ha traído un proceso. Entonces ahí vamos a encontrar las diferentes fuentes del derecho internacional. No sé si se recordarán ustedes en Derecho 1 y Derecho 2 que se hablaba un poco del tema de lo que eran las fuentes. Para los que no muy se acuerdan, pues está la ley, está la jurisprudencia, está la costumbre y está la doctrina. Entonces, pero también a nivel internacional nosotros vamos a encontrar otras fuentes del derecho como tal. En este caso, por ejemplo, ya los hablamos, están los tratados internacionales. Vamos a encontrar también lo que se denomina la costumbre internacional, la doctrina internacional y también la jurisprudencia internacional. Entonces, más adelante pues vamos a ir viendo también lo que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales, de la cual pues Guatemala también es parte. Entonces vamos a analizar pues qué es un tratado, qué es un acuerdo interinstitucional, qué es una firma de referéndum, qué es una ratificación, una adhesión o una aceptación, que ya más o menos vimos generalidades de todo este tema, pero sí ahora vamos a ver un poquito más de fondo. Si ustedes tienen oportunidad, pues empiecen a leer un poco sobre esos temas también. Entonces, pues luego pues ya vamos a ver también el tema de la Constitución Política de la República de Guatemala para ir empatando ya todos estos temas como tal. Entonces, pues aquí quisiera yo pedirles que analicen
a través de esta sesión que trabajamos, el poder responder estas preguntas. Entonces, les queda a ustedes ahí de irlas desarrollando en su momento de su tiempo libre. Y también pues quería comentarles, creo que ya en este momento les apareció una actividad publicada en la plataforma de Google Classroom. Entonces, sí, ya creo que ya les aparece por ahí el tema del glosario. Si tienen oportunidad, pues ahorita la van a ubicar. Básicamente, de la actividad que se les comentó el día miércoles, les estoy solicitando que puedan desarrollar ustedes este trabajito, que sería básicamente hacer un glosario de los términos que se les están compartiendo. Esto básicamente ustedes lo van a poder asemejar, en este caso, con el tema de el código de Bustamante, que son los términos que se van desarrollando como tal, para que estemos todos en la misma sintonía. Entonces, ahorita voy a leer acá los comentarios que me están elaborando y ahorita les respondo. Buenas tardes, Liz, dice Ana Gabriela. Buenas tardes, buenas noches. Wendy, yo no lo vi, Liz, no sé de qué me estará platicando ahorita. Hilda, buenas noches, compañeros. Aquí pregunta compañera Hilda si la pueden agregar a un grupo de WhatsApp. Entonces, desconozco si tienen grupo de WhatsApp ustedes. Si no, pues tomen en consideración a la persona que está preguntando ahí. Wilfredo, la ley de manejo judicial. Muchas gracias. José ya aparece, licenciado. Wendy dice a compu. José Amano, disculpe, no leí esta parte, jaja. Buenas noches, ¿alguien puede enviar el código de Classroom por este medio? Bien, acá se encuentra, pues ya, como les dije, ya está compartido. Voy a ver si se la logro proyectar. Ya aparece ahí, Lick. ¿Ya aparece? Sí. Glosario 1 dice. Muy bien, igual se la estoy tratando de compartir acá. Yo creo que sí les aparece. Pues acá está la instrucción, ¿verdad? Buenas noches, por favor elaborar a mano y de forma individual el siguiente glosario a efecto de irnos relacionando con conceptos de derecho internacional privado que serán parte del contenido que iremos tratando en el Código de Derecho Internacional Privado. Tendrá como máximo para presentar esta actividad hasta el viernes 29 a las 5 de la tarde, por lo que no habrá prórroga. Hoy estamos a 22, entonces pues tenemos una semana para irlos desarrollando. Entonces aquí quedaron un poquito separados, tal vez a la próxima se los comparto en un documento de Word o de Excel para que les sea un poquito más fácil en las diferentes actividades que vayamos a ir realizando. Pero esto es para que ustedes ya vayan empatando dentro de toda esta situación del derecho internacional privado. Yo creo que por esta noche pues sería todo. Pues nuevamente a los que se conectaron de último, pues sean bienvenidos. Mi nombre es Yuri Armando Franco López, voy a ser su docente en este curso. Espero que podamos hacer hacer clic, una buena sintonía en todo este proceso. Mi intención pues es compartir mis conocimientos con ustedes, apoyarles en la medida de lo posible y también aprender de las experiencias que ustedes tienen. Entonces, sí me gustaría pues que en futuras clases, pues si ustedes tienen alguna experiencia en el tema del derecho internacional privado, que nos las puedan hacer llegar o compartirnoslas. Si ustedes trabajan en alguna institución del gobierno, por ejemplo, en el organismo judicial y les haya tocado ver alguna experiencia en el ámbito de familia, civil, inclusive penal, pues que nos la puedan compartir por ir generando los diferentes escenarios que sean necesarios para que podamos ir nosotros robusteciendo en este caso pues nuestro conocimiento. Y como les digo, ustedes el día de mañana van a ser profesionales del derecho, posiblemente van a ocupar los altos cargos como son los jueces y las magistraturas, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad.
y pues van a tener que ir aplicando parte de estos conocimientos que hoy empezamos a abordar. Entonces, para comentarles, pues los canales de comunicación con mi persona van a ser directamente Google Classroom y en ocasiones especiales, pues el correo electrónico que les dejé compartido anteriormente. Y digamos que con estudiantes por chats es raro que yo me relacione, precisamente para evitar cualquier tipo de mala interpretación que se pudiera dar. Entonces, pues, si es algún caso excepcional, pues con gusto lo atiendo, pero de lo contrario, pues todo va a ser a través de Google Classroom. Ustedes me dejan su consulta, su duda, y pues yo trato de contestarla en el momento pues, que tenga el espacio disponible. Entonces, si en algún momento se me pasa, pues disculpen, pero voy a tratar siempre de estar pendiente también dentro de este proceso. Entonces, no sé si tienen alguna duda, si no, pues acá finalizamos esta sesión y les escucho. Buenas noches, Lick. Gusto conocerlo. Igualmente, Gracias, licenciado. a la orden, Linda. Feliz noche, licenciado. Licenciado, yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo es? Licenciado, disculpe, yo sí tengo una pregunta. Vamos, creo que antes de Caroline me habló José, si no estoy mal. Sí, licenciado, mucho gusto. Buenas noches, cuénteme. ¿Cómo es como realiza los parciales, licenciado? Disculpe. Ahorita todavía no he definido la forma en que vamos a trabajar los exámenes, entonces no le podría decir. Y, por ejemplo, no sé si se refiere a si voy a utilizar, por ejemplo, Classroom o otra plataforma, o a si los voy a hacer de forma directa o series múltiples. Eso mismo. Ay, Si es pues, o paso. Todavía no he definido la forma en que los vamos a elaborar, de aquí como es la primera sesión que estamos teniendo, entonces tenemos que ver los contenidos específicos para poder desarrollar la temática para evaluar, pues que tiene que ser la más, digamos, más objetiva para ustedes. Por esa razón, ahorita no le puedo decir, yo le puedo decir, así, mire, 20 preguntas directas o 30 y haga un punto, por ejemplo. Entonces, puede ser que utilice falso o verdadero, que las vaya, o que les coloque casos también. Entonces, todo depende de cómo vayamos avanzando para poder ir aplicando la temática concerniente. Porque si solo vemos teoría, por ejemplo, no les podría decir, va a ser una evaluación de casos. O les voy a decir, mire, solo vamos a ver 3 casos, pero si al final, o sea, solo vemos teoría, tampoco podría aplicarla como tal. Entonces, voy a madurar bien la idea de cómo vamos a ir desarrollando. Entonces, pero vamos a ir viendo primero los contenidos, porque no quiero cargarlos mucho tampoco, pero sí quiero pues que llegue la idea fundamental para poder ya desarrollar pues las evaluaciones. Muchas veces utilizo yo los quizzes para ir medio evaluando las actividades después de la clase. En esta oportunidad pues ya no me dio chance de poderlos armar porque sí también quita un poquito de tiempo armarlos. Pero vamos a ir desarrollando ahí y yo le voy comentando entonces, don José, con todo gusto. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente. ¿Qué manda, Caroli? Sí, Lick, buenas noches. Mucho gusto igualmente de conocerlo también. Gracias. Esa era también mi pregunta. ¿Cómo era la metodología suya para poder examinar y para ver si hay algún libro de referencia? Y eso, más que todo porque ya me di cuenta que sí se va a hacer zona, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, vamos a trabajar un poco de zona. Entonces ahí vamos a ir acumulando un poco de punteo para irles apoyando también a ustedes, para que no se vuelva tan monótono todo este tema. Pues ahorita de momento les podría decir que utilicemos a Larios Ochaíta. Entonces ya la bibliografía como tal, pues voy a pedir ahorita a la coordinación que me puedan compartir el programa actualizado para este semestre, para que en base a esto yo les pueda decir, miren, este es el programa y esta es la bibliografía que sugiere la facultad para el desarrollo del curso. Entonces esta es mi tarea para el día miércoles de poderles compartir y a subir a la plataforma
el programa oficial de este semestre. Como digo, el año pasado, pues no desconozco si se haya cambiado o no el programa o se haya actualizado en algunas áreas, ya que pues